Imagina abrir un mapa antiguo del siglo XV o XVI. Ves continentes con formas extrañas, océanos interminables y de repente aparece algo fascinante, islas que hoy sabemos que nunca existieron. No hablamos de errores menores de cartografía, sino de auténticos misterios que durante siglos desconcertaron a exploradores, marineros y científicos. Estas son las Islas Fantasmas, territorios dibujados con total seguridad en mapas, registrados en bitácoras y hasta reclamados por reyes, pero que, al final, resultaron ser ilusiones, errores o simples invenciones. El fenómeno es más común de lo que crees. Durante la llamada era de los descubrimientos, los océanos eran tan vastos e inexplorados que cualquier sombra en el horizonte, cualquier banco de niebla o incluso una ballena gigante podía confundirse con tierra firme. Un marinero gritaba tierra a la vista, y, sin comprobación real, el cartógrafo la añadía al mapa. Así, generación tras generación, esas islas ficticias se convirtieron en parte de la geografía oficial. Uno de los casos más famosos es el de la isla de San Brandán. Según las leyendas medievales, un monje irlandés llamado Brandán viajó por el Atlántico en el siglo VI y descubrió una isla paradisíaca llena de frutos exóticos y animales desconocidos. La historia se propagó y, durante siglos, los mapas europeos incluyeron esta isla en medio del océano. Algunos creían que era un paraíso terrenal, otros que era un espejismo. Lo cierto es que nunca existió, pero se buscó durante casi 1000 años. Algo parecido pasó con la isla de Hy Brasil, ubicada supuestamente al oeste de Irlanda. Durante la Edad Media, aparecía constantemente en los mapas y se decía que solo era visible una vez cada 7 años, envuelta en niebla mágica. Los exploradores intentaron encontrarla, convencidos de que escondía riquezas. Nunca apareció, pero su leyenda inspiró historias de mundos ocultos y más tarde, incluso teorías modernas sobre contactos extraterrestres. Otro ejemplo intrigante es el de la isla de Frislandia. En el siglo XVI, el cartógrafo Nicolo Zeno la dibujó al sur de Islandia, dándole forma, ciudades y hasta montañas. Durante 200 años, casi todos los mapas la incluyeron como si fuera real. Lo curioso es que nunca hubo pruebas de su existencia. Algunos creen que fue una confusión con Islandia o Groenlandia, otros que fue un fraude deliberado para engrandecer a la familia Zeno. Sea como sea, Frislandia se convirtió en uno de los mayores fantasmas del Atlántico. Las Islas Fantasma no solo aparecieron en Europa. En el Pacífico también hubo ejemplos notables. Uno de los más célebres es Sandy Island, supuestamente ubicada en el Mar del Coral, cerca de Australia. Durante siglos apareció en mapas y atlas, incluso en publicaciones modernas. Pero en 2012, un grupo de científicos australianos viajó hasta sus coordenadas exactas y no había nada. El fondo marino mostraba una profundidad enorme, imposible de ocultar tierra. Fue un descubrimiento impactante. Una isla inexistente había sobrevivido a la cartografía oficial hasta el siglo XXI. ¿Cómo surgían estas islas? Hay varias explicaciones. Algunas eran fruto de errores visuales. Bancos de niebla, icebergs o acumulaciones de algas podían parecer tierra firme a los ojos cansados de marineros que pasaban meses en alta mar. Otras nacían de errores de cálculo. Si un barco se desviaba por corrientes y no medía bien la posición, podía ubicar una isla real en un lugar equivocado, generando una copia falsa en los mapas. También estaban las islas inventadas deliberadamente, ya sea para ocultar rutas comerciales o para alimentar la fama de un explorador. Lo interesante es que, durante siglos, estas islas fantasmas generaron expediciones, mitos y hasta conflictos políticos. Reyes y reinos reclamaban territorios que nunca existieron, se libraban batallas navales por su posesión y se gastaban fortunas buscando riquezas que jamás se hallaron. En cierto modo, eran como los tesoros escondidos de la cartografía, promesas de lo desconocido que mantenían viva la fiebre exploradora. La persistencia de estas islas también refleja el poder de la cartografía en épocas pasadas. Si un mapa decía que allí había tierra, entonces debía existir. Los marineros confiaban ciegamente en lo que estaba dibujado, aunque la realidad dijera lo contrario. Esto nos muestra cómo el conocimiento humano no siempre avanza en línea recta. A veces construimos certezas sobre ilusiones colectivas. Hoy, con los satélites y la tecnología moderna, parece imposible que una isla fantasma sobreviva en los mapas. Y, sin embargo,
Casos como Sandy Island nos recuerdan que el error siempre es posible, incluso en plena era digital. La diferencia es que ahora, al descubrirlos, los borramos rápidamente. En el pasado, en cambio, los fantasmas permanecían durante siglos, alimentando la imaginación de generaciones enteras. El Océano Atlántico fue, durante siglos, el escenario perfecto para los grandes mitos cartográficos. Desde Europa miraban hacia el horizonte y sabían que allí, más allá del mar desconocido, podía haber cualquier cosa: nuevos continentes, reinos escondidos, criaturas fabulosas y, por supuesto, islas misteriosas. 3 de esas islas, San Brandán, HY Brasil y Frislandia, se convirtieron en auténticos iconos de la cartografía fantástica. Empecemos con la isla de San Brandán. La leyenda se remonta al siglo VI, cuando el monje irlandés Brandán, conocido como el Navegante, emprendió un viaje por mar en busca del paraíso terrenal. Según los relatos medievales, él y su tripulación navegaron por semanas y llegaron a una isla fértil, con ríos de agua dulce, árboles cargados de frutos y una atmósfera casi celestial. Algunos textos incluso describen que en esa isla se escuchaban cánticos angelicales y que los monjes pudieron descansar allí varios días. El relato de Brandán se transmitió durante la Edad Media en forma de manuscritos, y aunque tenía un fuerte componente religioso, los cartógrafos lo tomaron como si fuera una historia real. Desde el siglo XIV, la isla de San Brandán comenzó a aparecer en mapas europeos, ubicada en diferentes partes del Atlántico, desde las Canarias hasta las Azores. Se convirtió en un destino buscado por exploradores y marineros durante siglos, aunque nadie pudo encontrarla jamás. Para algunos era un espejismo, para otros una metáfora del paraíso, y para otros más un simple error geográfico convertido en mito. Luego está la fascinante HY Brasil, una de las islas fantasma más enigmáticas. Según los mapas medievales, estaba situada al oeste de Irlanda, rodeada de una niebla perpetua que solo se disipaba una vez cada 7 años, permitiendo ver la isla. Cuando aparecía, los marineros afirmaban ver colinas verdes, luces brillantes y hasta una civilización avanzada habitándola. La isla fue dibujada en múltiples mapas entre los siglos XIV y XVII, siempre en posiciones ligeramente diferentes, lo que alimentaba aún más el misterio. HY Brasil no solo fue un mito medieval. En el siglo XV, expediciones reales fueron enviadas para encontrarla, convencidos de que podía ser un lugar rico en recursos. Incluso en el siglo XIX hubo navegantes que aseguraban haberla visto fugazmente. Con el tiempo, algunos relacionaron a HY Brasil con el mito de la Atlántida y en tiempos modernos ha sido asociada con teorías de ovnis y civilizaciones perdidas. Su fama como la isla que aparece y desaparece la convirtió en una de las leyendas marinas más duraderas. El tercer gran fantasma del Atlántico fue la isla de Frislandia, quizás el caso más curioso de todos, porque no nació de un mito religioso ni de una leyenda, sino de un mapa engañoso. En 1558, Niccolò Zeno, descendiente de una familia veneciana, publicó un supuesto mapa de viajes realizados por sus antepasados en el Atlántico Norte. En ese mapa aparecía una gran isla llamada Frislandia, situada entre Islandia y Groenlandia. El detalle con el que se representaba Frislandia era impresionante. Tenía costas definidas, montañas, ríos e incluso ciudades. Durante 200 años, los cartógrafos la incluyeron sin dudarlo en sus mapas, convencidos de que debía existir. Sin embargo, nunca se encontró. Hoy se cree que fue un fraude de la familia Zeno para engrandecer su reputación, aunque otros sugieren que pudo ser una confusión con Islandia mal dibujada. Sea cual sea la verdad, Frislandia se mantuvo en la cartografía oficial hasta el siglo XVIII, mucho más tiempo de lo que cabría esperar para una isla inexistente. Lo interesante de estas 3 islas es que reflejan cómo el Atlántico funcionaba como un lienzo en blanco para la imaginación europea. Cada vez que había un vacío en el mapa, se llenaba con historias, mitos o errores que luego adquirían vida propia. San Brandán representaba la esperanza de un paraíso oculto, HY Brasil, el misterio de lo inalcanzable, y Frislandia, el poder de la mentira o el error convertido en verdad oficial durante generaciones. Además, estas islas no eran simples adornos. Su supuesta existencia influyó en la exploración real. Hubo expediciones financiadas para encontrarlas, se gastaron recursos, e incluso hubo conflictos diplomáticos por su posesión. Reyes reclamaban HY Brasil como parte de su reino,
Exploradores buscaban San Brandán como una posible colonia y cartógrafos copiaban Frieslandia porque nadie quería dejar un mapa incompleto. En un mundo donde la cartografía era poder, no podías permitirte ignorar lo que los demás dibujaban. Estas islas también nos muestran cómo los mitos pueden sobrevivir gracias a la repetición. Si un mapa incluía una isla, otros cartógrafos la copiaban sin verificarla. Así, los errores se multiplicaban y se volvían verdades aceptadas. Era un efecto dominó. Un rumor se transformaba en leyenda, la leyenda en cartografía y la cartografía en realidad durante siglos. Hoy, con satélites y sistemas de posicionamiento, puede parecer ridículo creer en islas que nunca existieron. Pero para los marineros de la época, enfrentados a un océano lleno de peligros y misterios, estos lugares eran tanto advertencias como esperanzas. Eran símbolos de lo desconocido, recordatorios de que siempre había algo más allá del horizonte. Cuando Cristóbal Colón zarpó en 1492, no solo buscaba nuevas rutas a Asia, también llevaba en la mente una serie de leyendas que hablaban de islas misteriosas al otro lado del Atlántico. Entre ellas, la más famosa era Antilla, conocida como la Isla de las 7 ciudades. Los mapas medievales la colocaban en medio del océano, al oeste de Portugal y España, y aseguraban que había sido poblada por obispos cristianos que escapaban de la invasión musulmana en la península ibérica. Según la leyenda, aquellos obispos fundaron 7 ciudades magníficas, llenas de riquezas y templos, en una tierra lejana que era difícil de alcanzar. Antilla aparecía en mapas del siglo XV con gran detalle, tanto que algunos cartógrafos le dieron un tamaño considerable, casi como si fuera un continente menor. Colón mismo estaba convencido de que podía encontrarla, y no fueron pocos los exploradores que zarparon buscando ese mítico refugio. Pero, claro, la isla nunca apareció. Con el tiempo, el nombre Antilla se fue transformando y terminó por dar nombre al mar Caribe y sus islas, las Antillas. Así, un mito se convirtió en una referencia geográfica real, aunque la isla en sí jamás existiera. Antilla representa un ejemplo claro de cómo los mapas podían mezclar leyendas con realidades, creando confusiones que se perpetuaban durante siglos. Pasemos ahora a otro caso fascinante, la isla Pepys, en el Océano Pacífico. Su origen está ligado al navegante británico William Dampier, quien en 1683 describió haber visto una isla desconocida en su viaje por el Pacífico Sur. Al regresar, sus informes fueron tomados en serio, y la isla fue bautizada con el nombre del influyente político inglés Samuel Pepys, secretario de la Marina. Durante años, la isla Pepys aparecía en los mapas oficiales de la corona británica. Incluso se hicieron intentos de localizarla de nuevo, con la esperanza de usarla como punto estratégico en medio del Pacífico. Pero ninguna expedición volvió a verla. Se cree que Dampier pudo haber confundido un banco de niebla, un grupo de aves en formación o incluso un simple error de navegación. Sin embargo, la isla siguió viva en la cartografía durante más de un siglo, alimentando la imaginación de marineros y cartógrafos. El caso más sorprendente y el más reciente es el de Sandy Island, también en el Pacífico. Este fantasma cartográfico demuestra que los errores no solo ocurrían en la Edad Media. Sandy Island aparecía en mapas desde el siglo XIX, ubicada en el Mar del Coral, cerca de Nueva Caledonia. Era reconocida por marineros y científicos, y fue registrada incluso en bases de datos modernas como Google Earth. Durante más de 100 años, su existencia nunca fue puesta en duda. Pero en 2012, un equipo de investigadores australianos viajó al punto exacto donde debía estar y no encontró nada. El fondo marino era profundo, sin indicios de que hubiera existido una isla allí. La noticia fue un escándalo. Una isla fantasma había sobrevivido hasta la era de los satélites y la navegación GPS. La explicación probable es que en el siglo XIX alguien confundió un banco flotante de piedra pómez o un error en la lectura de las coordenadas, y de ahí nació el mito. Estos ejemplos muestran cómo el Caribe y el Pacífico fueron campos fértiles para las islas fantasma. En el Caribe, porque la llegada de los europeos estaba cargada de expectativas, leyendas y la obsesión por encontrar riquezas y ciudades perdidas. En el Pacífico, porque su vastedad y desconocimiento absoluto lo convirtieron en un océano lleno de espejismos y errores de cálculo. Pero más allá del error geográfico, hay algo más profundo. Las islas fantasma del Caribe y el Pacífico fueron también símbolos de deseo y esperanza.
Antilla representaba un refugio para los cristianos perseguidos, un lugar donde sobrevivía la fe y la riqueza. Pepys era la promesa de un punto estratégico en mares interminables. Y Sandy Island, ya en tiempos modernos, nos recuerda que incluso con toda nuestra tecnología seguimos siendo vulnerables a la ilusión y al error humano. En todos los casos, estas islas se buscaban con verdadera pasión. Hubo expediciones, gastos enormes y hasta conflictos políticos en torno a territorios que nunca existieron. Y cuando finalmente se comprobaba que eran falsas, rara vez desaparecían de inmediato. La costumbre de copiarlas en mapas perpetuaba su existencia mucho más tiempo del necesario, como si los cartógrafos se resistieran a borrar un pedazo de misterio del mundo. Hoy sabemos que Antilla, Pepys y Sandy Island nunca existieron. Pero sus historias siguen vivas porque representan algo esencial: nuestra tendencia a llenar lo desconocido con fantasías, a ver lo que queremos ver en lugar de lo que realmente existe. Y, en ese sentido, son tan reales como cualquier isla que puedas pisar, porque habitaron la mente de miles de personas durante siglos. En el próximo capítulo exploraremos otro aspecto fascinante: cómo estas islas fantasmas se mezclaron con mitos más antiguos, como la Atlántida o la legendaria Thule, y cómo llegaron a inspirar no solo expediciones, sino también teorías místicas y conspiraciones modernas. Porque si algo nos enseñan estas historias, es que los fantasmas de los mapas nunca desaparecen del todo, cambian de forma y renacen en nuevas leyendas. Las islas fantasma no eran simples errores de cartografía. Muchas veces se alimentaban de leyendas que existían desde hacía siglos, mucho antes de que los primeros mapas europeos intentaran representar el mundo. Algunas de estas leyendas eran tan poderosas que se incrustaron en la mente colectiva de civilizaciones enteras. Entre todas, dos destacan por su influencia y misterio: la Atlántida y la isla de Thule. Con el tiempo, estos mitos antiguos se entrelazaron con la fiebre exploradora y con el deseo de encontrar lo desconocido, convirtiéndose en referentes inevitables para explicar nuevas islas misteriosas que aparecían en los mapas. Empecemos con la más famosa de todas, la Atlántida. Su origen se remonta al filósofo griego Platón, quien, en sus diálogos Taimeo y Critias, narró la historia de una poderosa civilización situada más allá de las columnas de Hércules, es decir, el estrecho de Gibraltar. Según Platón, los atlantes habían creado un imperio asombroso, con una ciudad central rodeada de anillos concéntricos de tierra y agua. Pero la ambición y la corrupción los llevaron a enfrentarse con Atenas, y finalmente un cataclismo hundió la isla en un solo día y una sola noche. Para Platón, la Atlántida tenía un carácter más alegórico que geográfico. Quería ilustrar cómo la soberbia y la decadencia podían destruir hasta la civilización más avanzada. Pero con el tiempo, muchos interpretaron su relato como la descripción de un lugar real. Así nació una obsesión que se prolonga hasta hoy. ¿Existió realmente la Atlántida? Durante la Edad Media y el Renacimiento, la Atlántida fue vinculada con numerosas islas fantasma. Cuando aparecía una isla desconocida en los mapas, no faltaban quienes aseguraban que podía tratarse del vestigio de la mítica civilización perdida. Algunos cartógrafos relacionaron a H.Y. Brasil, en el Atlántico Norte, con la Atlántida, mientras que otros pensaban que Antilla, en el Caribe, era una prolongación de aquel mundo desaparecido. La Atlántida se convirtió en una especie de comodín. Cualquier tierra misteriosa podía encajar con su leyenda. El otro mito fundamental es el de Thule, un nombre que aparece en textos griegos desde el siglo IV a.C. El explorador Piteas, navegante de Marsella, aseguró haber llegado a una tierra lejana llamada Thule, situada más allá de Britania, donde el sol apenas se ponía en verano y el mar se volvía espeso como una mezcla de hielo y agua. Lo que Piteas describía probablemente era Escandinavia o Islandia, pero para sus contemporáneos se convirtió en un lugar mítico, el límite del mundo conocido. Durante siglos, Thule fue sinónimo de frontera, de lo más lejano y misterioso. En la Edad Media, se hablaba de Ultima Thule para referirse al punto más remoto de la Tierra. Y al igual que con la Atlántida, cada vez que se encontraba una isla rara en el Atlántico Norte, muchos cartógrafos y marineros la identificaban con Thule. La Frislandia del Océano, por ejemplo, fue considerada por algunos como una nueva Thule, una heredera de esa tradición de islas enigmáticas al borde del mundo. Lo curioso es cómo estas grandes leyendas se mezclaban entre sí. A veces, Atlántida y Thule parecían dos caras de la misma moneda. Una representaba la riqueza y la civilización perdida, y la otra, la frontera gélida del conocimiento humano.
Los mapas antiguos eran un terreno donde ambos mundos podían coexistir. Por eso, no es raro que en un mismo atlas del siglo XV o XVI veamos representadas varias islas fantasma junto a referencias a Atlántida o a Thule. Con el tiempo, estas conexiones inspiraron incluso teorías más esotéricas y conspirativas. En el siglo XIX, la Atlántida fue reinterpretada por escritores como Ignatius Donnelly, quien aseguraba que había sido una civilización madre que dio origen a todas las culturas antiguas. Y Thule, por otro lado, fue apropiada en el siglo XX por sociedades ocultistas, que la consideraban el origen mítico de una raza superior. Así, lo que en principio eran relatos geográficos y filosóficos terminaron convirtiéndose en símbolos cargados de ideología y misticismo. Pero volvamos a los mapas. Lo fascinante es que, durante siglos, los cartógrafos no se limitaban a copiar lo que otros dibujaban, también interpretan. Un mapa del siglo XV podía mostrar Antilla, y en una nota al margen, sugerir que quizá era parte de la Atlántida. Otro podía señalar una isla al norte y nombrarla como Thule, aunque nadie hubiera comprobado su existencia. En cierto modo, los mapas eran tan narrativos como las crónicas escritas, contaban historias y reforzaban mitos. Este cruce entre las islas fantasma y los mitos antiguos nos enseña algo importante. El ser humano siempre ha necesitado llenar los vacíos con relatos. Cuando había un espacio en blanco en el mapa, no se lo dejaba vacío, se le daba un nombre, un origen, un mito. Así, cada isla inventada encontraba su lugar dentro de un entramado de narraciones que ya existían desde hacía siglos. Hoy, cuando miramos la historia de estas islas, comprendemos que su importancia no radica en si existieron o no, sino en lo que representaban. La Atlántida nos habla de la obsesión por una civilización perdida que simboliza tanto la esperanza como el castigo. Thule, por su parte, refleja la fascinación por los límites, por lo desconocido en los confines del mundo. Y juntas, ambas se mezclaron con San Brandán, HY Brasil, Frislandia y Antilla, creando un mosaico de fantasmas que habitaron durante siglos los océanos de la imaginación. En el próximo capítulo veremos cómo, en pleno auge de la exploración marítima, estas islas fantasma no solo confundieron a navegantes, sino que también influyeron en decisiones políticas, en disputas territoriales y hasta en guerras. Porque lo increíble es que reinos enteros llegaron a luchar por pedazos de tierra que nunca existieron. A simple vista, podría parecer absurdo que un reino, un explorador o un cartógrafo inviertan tiempo y recursos en un territorio que no existe. Y sin embargo, la historia demuestra que las islas fantasma tuvieron un impacto político real, influyendo en decisiones de navegación, reclamos de soberanía e incluso conflictos internacionales. Lo que para nosotros hoy parece un error geográfico, para los antiguos significaba poder, prestigio y riqueza potencial. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el control de nuevas tierras era sinónimo de influencia global. Las monarquías europeas competían ferozmente por rutas comerciales, territorios estratégicos y recursos desconocidos. Por eso, una isla, aunque fuera un mito, podía ser tomada muy en serio. El caso de Antilla es ilustrativo. España y Portugal la consideraban tan importante que enviaron expediciones a la búsqueda de esta tierra mítica de las 7 ciudades. La promesa de oro, especias y asentamientos seguros justificaba la inversión de barcos, tripulaciones y dinero real. Aunque nunca la encontraron, las expediciones sirvieron para mapear el Atlántico y expandir sus dominios de forma indirecta. Algo similar ocurrió con HY Brasil. Durante siglos, su supuesta ubicación al oeste de Irlanda motivó expediciones portuguesas y británicas. La isla aparecía en mapas oficiales, y su misteriosa presencia influyó en decisiones estratégicas, como rutas comerciales y puestos de observación. Algunos marinos afirmaban ver la isla en determinadas épocas del año, reforzando la percepción de que existía. Esa ilusión convirtió a HY Brasil en un recurso político de facto, aunque fuera completamente ficticio. La isla de Frislandia, en el Atlántico Norte, ofrece un ejemplo aún más llamativo. Durante más de 200 años, la isla apareció en mapas europeos como un territorio claramente definido, con montañas, ríos y poblaciones. Algunos cartógrafos la situaban estratégicamente entre Islandia y Groenlandia, lo que la convertía en un posible punto de control para rutas hacia el oeste. Países como Inglaterra, Holanda y España se basaron en estos mapas para planear exploraciones y, en algunos casos, incluso reclamaron derechos sobre el territorio.
La realidad es que ninguna de estas reclamaciones tenía fundamento, pero durante décadas influyó en la geopolítica atlántica. El caso de Sandy Island es un ejemplo moderno de cómo el error cartográfico puede persistir incluso con tecnología avanzada. Hasta 2012, esta isla aparecía en bases de datos oficiales, atlas y mapas digitales. Su supuesta existencia generaba confusión en navegantes y científicos, y algunas rutas de investigación oceanográfica tuvieron que ajustarse a mapas incorrectos. Aunque no hubo conflictos militares ni reclamaciones políticas, demuestra que los errores pueden tener consecuencias prácticas incluso en la era contemporánea. Estas disputas por islas fantasma no siempre eran directas. A veces se daban en forma de estrategia indirecta. Por ejemplo, en el Caribe, el mapa de Antilla y otras islas ficticias fue usado como herramienta de negociación entre potencias europeas. La inclusión de estas tierras en mapas oficiales servía para justificar reclamaciones sobre mares y rutas comerciales, aunque los territorios no existieran físicamente. Era una forma de proyectar poder a través del papel. Si un cartógrafo decía que allí había tierra, entonces el reino podía reclamarla como propia. Incluso las islas del Pacífico generaron disputas entre exploradores y cartógrafos. La isla Pepys, registrada por William Dampier, fue utilizada durante décadas como referencia en mapas británicos. Su supuesta posición estratégica hizo que otros países intentaran validar o refutar su existencia, lo que provocó tensiones entre expediciones. Cada isla fantasma, por pequeña que fuera, podía convertirse en un punto de conflicto cuando se trataba de navegación, comercio y soberanía. El caso de Thule y Frislandia también tuvo implicaciones políticas. Ambas eran consideradas tierras al borde del mundo, y cualquier control sobre ellas se asociaba con prestigio geográfico y poder simbólico. Aunque nadie podía establecer presencia real en estas islas, los mapas reflejaban una autoridad que influía en negociaciones, tratados y exploraciones futuras. La cartografía, en este sentido, se volvió un arma política más poderosa que muchas flotas de guerra. Estas disputas demuestran un principio fundamental: el poder de la percepción. Mientras los territorios fueran reconocidos en mapas, tratados o relatos de exploradores, tenían efectos tangibles. Los gobiernos, las armadas y las compañías comerciales actuaban sobre lo que creían real, aunque no existiera físicamente. Las islas fantasma, por lo tanto, funcionaban como catalizadores de inversión, riesgo y estrategia política. La historia también nos muestra que estas disputas podían tener consecuencias humanas. Marineros desaparecidos, expediciones arruinadas, conflictos diplomáticos y decisiones basadas en información falsa forman parte del legado de estas islas. La búsqueda de lo inexistente generó tanto progreso, como cartografía más precisa y exploración de océanos, como tragedia, al perder vidas y recursos en la persecución de fantasmas. Al final, los conflictos alrededor de las islas fantasma nos recuerdan algo más profundo. La geografía no solo existe en el mundo físico, sino también en la mente humana. Los mapas antiguos eran herramientas de conocimiento, pero también de poder, ilusión y ambición. Cada isla inventada, cada error repetido, podía cambiar decisiones políticas, desencadenar exploraciones peligrosas y crear un ecosistema de leyendas que sobrevivió siglos. Con el avance de la navegación, la cartografía y la ciencia moderna, el mundo comenzó a reducir los espacios en blanco del mapa. Las islas fantasma que durante siglos habían ocupado los océanos empezaron a desaparecer una por una. Sin embargo, aunque fueran eliminadas de los mapas oficiales, su legado persiste. Nos recuerdan cómo la combinación de mito, error humano y deseo de descubrir podía dar forma a la historia, la geografía y la cultura. Uno de los principales responsables de este declive fue la mejora en la precisión de la navegación. En los siglos XVII y XVIII, el desarrollo del cronómetro marítimo permitió a los navegantes medir con exactitud la longitud, algo que antes era imposible. Esto redujo drásticamente los errores en la posición de islas y continentes. Con coordenadas precisas, se descubrió que muchas islas dibujadas en mapas antiguos simplemente no existían. La desaparición de Frislandia, San Brandán o Antilla de los Atlas fue gradual, pero inevitable. Otro factor fue el uso de la cartografía moderna basada en observación directa y, más tarde, en fotografía aérea y satelital. Mapas y atlas que antes se construían a partir de rumores y relatos de marineros comenzaron a depender de mediciones científicas. La famosa Sandy Island, que sobrevivió en los mapas hasta 2012,
es un ejemplo claro de que incluso en la era digital los errores pueden persistir. Pero la llegada de satélites, GPS y sistemas de teledetección finalmente cerró las brechas, borrando cualquier lugar que no existiera realmente. A pesar de la desaparición física de estas islas en los mapas, su impacto cultural y psicológico no se borró. Las leyendas de HY Brasil, Thule, Antilla y la Atlántida siguen inspirando libros, películas, videojuegos y teorías conspirativas. Se convirtieron en símbolos de lo desconocido, de lo inalcanzable, de lo que siempre está más allá del horizonte. La fascinación por lo imposible es tan humana como la curiosidad por lo real. El legado de las Islas Fantasma también se refleja en la forma en que entendemos la historia de la exploración. Los errores de los mapas antiguos nos muestran que la exploración no era solo geográfica, también era narrativa. Cada isla inventada servía para llenar vacíos de conocimiento, para justificar viajes, para inspirar expediciones y, en algunos casos, para reclamar territorios que nunca existieron. Los mapas eran tanto herramientas científicas como instrumentos de imaginación y poder. La cartografía moderna, además, nos permite estudiar estos fenómenos de manera crítica. Hoy los historiadores comparan mapas antiguos con datos satelitales, registros de bitácoras y textos históricos para reconstruir cómo y por qué surgieron las Islas Fantasma. Este análisis revela patrones interesantes. Muchas islas inventadas aparecían cerca de rutas comerciales, en lugares estratégicos o en zonas de difícil navegación, lo que sugiere que el error no era siempre casual. A veces, incluso había motivaciones políticas, económicas o ideológicas detrás de la creación de estas islas. Otro aspecto importante del legado es cómo estas islas reflejan la relación entre mito y ciencia. Antes, la línea entre realidad y fantasía era difusa. Lo que se contaba en relatos podía aparecer en un mapa, y lo que aparecía en un mapa podía ser tomado como verdad por reyes y marineros. Con el tiempo, la ciencia y la navegación rigurosa aclararon muchos errores, pero la fascinación por la historia de estas islas sigue viva. Nos enseñan que la percepción humana, el deseo de descubrir y la imaginación pueden tener consecuencias tan reales como cualquier geografía comprobada. Incluso en la educación moderna, las Islas Fantasma tienen un valor pedagógico. Se usan como ejemplos de errores históricos, de cómo se construye el conocimiento y de la evolución de la cartografía. Los mapas antiguos con islas que nunca existieron son documentos que hablan de la curiosidad, el riesgo y la ambición humana. Cada trazo incorrecto es un testimonio de la incertidumbre de navegar lo desconocido y de cómo la imaginación puede ocupar espacios vacíos en nuestra comprensión del mundo. Finalmente, algunas islas fantasmas siguen siendo objeto de exploración por pura curiosidad científica y cultural. Expediciones modernas visitan las coordenadas de Sandy Island, Antilla o HY Brasil para documentar su historia, estudiar relatos antiguos y analizar cómo los errores cartográficos afectaron la exploración y la política. Aunque no haya tierra física, hay un territorio intangible de historias, leyendas y aprendizajes que aún puede descubrirse y apreciarse. En conclusión, el declive de las Islas Fantasma en los mapas modernos no significa que hayan desaparecido completamente. Persisten en nuestra imaginación, en la historia de la exploración, en la cartografía y en la cultura popular. Representan la mezcla perfecta de mito, error y ambición humana. Nos recuerdan que, por más que avancemos tecnológicamente, siempre habrá fronteras desconocidas, lugares inexplorados y la fascinación por lo imposible. Porque al final, las Islas Fantasma nos enseñan algo esencial, que la curiosidad humana puede dibujar mundos enteros que no existen, pero que dejan huella en quienes los buscan y en quienes los representan.